Bueno, y vamos a empezar con la atestación. En la atestación Antubzar escribe lo que le dice Enki. Vamos a ver cómo Antubzar es llevado a la presencia de Enki a través de una nave espacial. También vamos a mirar en dónde escribe como una especie de libro para que sea transmitido de generación en generación. Vamos a ver por qué Enki quiere dejar estas memorias de él. Así que empecemos con la atestación. Atestación, palabras de Antubzar, escriba maestro, hijo de la ciudad de Eridu, sirviente del señor Enki, el gran dios. En el 7º año después de la gran calamidad, en el 2º mes, en el 17º día, fui citado por mi maestro el señor Enki, el gran dios, benévolo creador de la humanidad, omnipotente y misericordioso. Yo estaba entre los supervivientes de Eridu que habían escapado a la árida estepa cuando el viento maligno se estaba acercando a la ciudad. Y vagué por el desierto buscando ramas secas para hacer fuego, y miré hacia arriba y he aquí que un torbellino llegó desde el sur. Tenía un resplandor rojizo y no hacía sonido alguno, y cuando tocó el suelo salieron de su vientre 4 largos pies, y el resplandor desapareció, y me arrojé al suelo y me postré, pues sabía que era una visión divina. Y cuando levanté mis ojos, habían 2 emisarios divinos cerca de mí, y tenían rostros de hombre, y sus vestidos brillaban como metal bruñido, y me llamaron por mi nombre, y me hablaron diciendo: has sido citado por el gran Dios, el señor Enki. No temas, pues has sido bendecido, y estamos aquí para llevarte a lo alto, y llevarte hasta su retiro en la tierra de Magán, en la isla en medio del río Magán, donde están las compuertas. Y mientras hablaban, el torbellino se elevó como un carro de fuego y se fue, y me tomaron de las manos cada uno de ellos de una, y me elevaron y me llevaron velozmente entre la tierra y los cielos, igual que se remonta el águila, y pude ver la tierra y las aguas y las llanuras y las montañas, y me dejaron en la isla ante la puerta de la morada del gran Dios. Y en el momento en que me soltaron de las manos, un resplandor como nunca había visto me envolvió y me abrumó, y caí al suelo como si hubiera quedado vacío de espíritu de vida. Mis sentidos vitales volvieron a mí como si despertara del más profundo de los sueños por el sonido de mi nombre al llamarme. Estaba en una especie de recinto, estaba oscuro, pero también había un aura. Entonces la más profunda de las voces pronunció mi nombre otra vez, y aunque pude escucharla no hubiera sabido decir de dónde venía la voz, ni pude ver quién era el que hablaba, y dije: aquí estoy. Entonces la voz me dijo: Antubzar, descendiente de Adapa, te he escogido para que seas mi escriba, para que pongas por escrito mis palabras en las tablillas. Y de pronto apareció un resplandor en una parte del recinto, y vi un lugar dispuesto como el lugar de trabajo de un escriba, una mesa de escriba y un taburete de escriba, y había piedra finamente labrada sobre la mesa, pero no vi tablillas de arcilla ni recipientes de arcilla húmedo. Y sobre la mesa solo había un estilo, y este relucía en el resplandor como no lo hubiera podido hacer ningún estilo de caña. Y la voz volvió a hablarme diciendo: Antubzar, hijo de la ciudad de Eridu, mi fiel sirviente, soy tu señor Enki. Te he convocado para que escribas mis palabras, pues estoy muy turbado por la gran calamidad que ha caído sobre la humanidad. Es mi deseo registrar el verdadero curso de los acontecimientos para que tanto dioses como hombres sepan que mis manos están limpias. Desde el gran diluvio no había caído una calamidad tal sobre la tierra, los dioses y los terrestres, pero el gran diluvio estaba destinado a suceder, no así la gran calamidad. Esta hace 7 años no tenía que haber ocurrido, se podía haber evitado, y yo, Enki, hice todo lo que pude por impedirlo, pero ahí fracasé, y fue hado o fue destino.
El futuro juzgará, pues al final de los días un día del juicio habrá. En ese día la tierra temblará y los ríos cambiarán su curso, y habrá oscuridad al mediodía y un fuego en los cielos por la noche. Será el día del regreso del Dios celestial, y habrá quien sobreviva y quien perezca, quien sea recompensado y quien sea castigado, dioses y hombres por igual. En ese día se descubrirá, pues lo que venga a suceder, por lo que ha sucedido será determinado, y lo que estaba destinado en un ciclo será repetido, y lo que fue fruto del hado y ocurrió solo por la voluntad del corazón, para bien o para mal, vendrá a ser juzgado. La voz cayó en el silencio, después el gran Señor habló de nuevo diciendo: es por esta razón que te contaré el relato veraz de los principios y de los tiempos previos y de los tiempos de antaño, pues en el pasado el futuro se halla oculto. Bueno, recordemos lo que dice la Biblia en Isaías 38 en el siglo 7 a.C. Ahora ven, escríbelo en una tablilla sellada, grábalo como un libro para que sea un testimonio hasta el último día, un testimonio para siempre. Es decir, que probablemente Isaías sea el mismo Endubzar. Sin embargo, la Biblia está muy tergiversada y desde mi punto de vista fue acomodada para la Iglesia Católica porque hay muchos testamentos apócrifos o no canónicos que no son aceptados por la Iglesia. Además que las fechas de la Biblia hablan de unos miles de años antes de Cristo, desde la formación del Génesis 1, mientras que estos escritos sumerios nos hablan de 445.000 años antes de Cristo. En pocas palabras y entrando en tema, la Biblia yo diría que fue sacada más bien de todas estas narraciones sumerias. Bueno, Endubzar fue el encargado de escribir, como lo dice la literatura, lo que decía Enki. Todo lo que le iba a decir Enki pues lo iba a escribir Endubzar. Endubzar era de Eridu. Recordemos que Eridu fue la primera ciudad construida por los Anunnakis y que traducida sería ciudad en la lejanía. Endubzar era el sirviente de Enki, fue llamado en el año 7, en el segundo mes, en el día 17 de la gran calamidad, es decir, de las explosiones nucleares sucedidas en Sodoma y Gomorra. Nos dice que Endubzar estaba recogiendo ramas cerca de Eridu cuando un torbellino apareció, pues ese torbellino es una nave espacial y que dentro de su vientre, pues dentro de la nave, pues aparecieron 4 pies, 2 hombres, es decir, 2 Anunnakis que lo llevaron hasta donde estaba Enki y dice la literatura que lo llevaron a la tierra de Magán. Esa tierra hay varias versiones que dicen que puede estar hoy en día en lo que es los Emiratos Árabes y Omán, otros dicen que está en Sudán, y yo desde lo que he leído de todos estos libros de Zecharia Sitchin y de este 12º planeta y del libro perdido de Enki, yo diría que lo llevaron a la tierra que tenía hegemonía Enki, que era el Apsu, es decir, al sur de África, hacia las cataratas Victorias, que eran donde quedaban los dominios de Enki, donde él controlaba, donde también encontró al Homo erectus para hacer la manipulación genética y formar el trabajador primitivo, y también que esa zona es de extracción de oro. Eso lo vamos a ver más adelante. A Endubzar lo llevaron dentro de un cuarto y allí le habló una voz que era Enki. Enki le dijo: Endubzar, hijo de Adapa, pues Adapa es el mismo Adán, Adapa, Adán. Sí, es el Adán bíblico. Más adelante vamos a ver eso también sobre la creación de Adán y Eva. Esto lo dice muy claro este libro también. Enki le dice a Endubzar que tiene que escribir todo lo que diga y que él está muy mal fue por las explosiones nucleares y que él quiere contar y dejar todo esto escrito, hablar sobre la llegada de los Anunnakis, que él quiere hablar sobre Nibiru y sobre todo lo vivido en la Tierra desde la llegada de los Anunnakis a la Tierra.
Sí, eso lo vamos a ver más adelante. Es importante resaltar la parte donde dice Enki que al final de los días, un día del juicio habrá. En ese día la tierra temblará y los ríos cambiarán su curso, y habrá oscuridad al mediodía y fuego en los cielos por la noche. Será el día del regreso del Dios celestial. Bueno, ese Dios celestial es nada más ni nada menos que Nibiru. Y así se le conocía también a ese planeta porque es el más importante del sistema solar, el Dios celestial, Nibiru. Y que cuando regrese pues va a causar muchos problemas a los planetas, inclusive a la Tierra, y a ese día se le llamará el día del juicio de Nibiru. Y Nibiru fue el causante de lo que la Biblia dice también sobre el diluvio universal. Durante 40 días y 40 noches yo hablaré y tú escribirás. 40 será la cuenta de los días y las noches de tu trabajo aquí, pues 40 es mi número sagrado en los dioses. Durante 40 días y 40 noches no comerás ni beberás, solo esta onza de pan y agua tomarás, y te mantendrá durante todo tu trabajo. Y la voz se detuvo y de pronto apareció un resplandor en otra parte del recinto, y vi una mesa y sobre ella un plato y una copa, y me levanté para ir allí y había pan en el plato y agua en la copa. Y la voz del gran señor Enki habló de nuevo diciendo: Endupsar, come el pan y bebe el agua, y te mantendrán durante 40 días y 40 noches. E hice como me indicó el señor Enki, y después la voz me indicó que me sentara en la mesa de escriba, y el resplandor se intensificó allí. No pude ver ninguna puerta ni abertura donde me encontraba. Sin embargo, el resplandor era tan fuerte como el sol de mediodía. Y la voz dijo: Endupsar el escriba, ¿qué ves? Y miré y vi el resplandor que iluminaba la mesa, las piedras y el estilo, y dije: veo unas tablillas de piedra y su tono es de un azul tan puro como el cielo, y veo un estilo como nunca antes había visto. Su cuerpo no parece de caña y su punta tiene la forma de una garra de águila. Y la voz dijo: son estas las tablillas sobre las cuales escribirás mis palabras. Por expreso deseo mío se han tallado del más fino lapislázuli, cada una de ellas con 2 caras lisas, y el estilo que ves es la obra de un dios. El cuerpo está hecho de electro y la punta de cristal divino. Se adaptará firmemente a tu mano y te será fácil de grabar con él como marcar sobre arcilla húmeda. En 2 columnas escribirás la cara frontal, en 2 columnas escribirás el dorso de cada tablilla de piedra. No te desvíes de mis palabras y mis declaraciones. Y hubo una pausa y yo toqué una de las piedras y sentí su superficie como una piel lisa, suave al tacto. Y tomé el estilo sagrado y lo sentí como una pluma en mi mano. Y después el gran dios Enki comenzó a hablar y yo empecé a escribir sus palabras exactamente como las decía. A veces su voz era fuerte, a veces casi un susurro, a veces había gozo u orgullo en su voz, a veces dolor y angustia. Y cuando una tablilla quedaba escrita en todas sus caras, tomaba otra para continuar. Y cuando fueron dichas las últimas palabras, el gran dios se detuvo y pude escuchar un gran suspiro y dijo: Endupsar, mi sirviente, durante 40 días y 40 noches has anotado fielmente mis palabras. Tu trabajo aquí ha terminado. Ahora toma otra tablilla y en ella escribirás tu propia atestación. Y al final de ella, como testigo, márcala con tu sello y toma la tablilla y ponla junto con las otras en el cofre divino. Pues en el momento designado los escogidos vendrán hasta aquí y encontrarán el cofre y las tablillas y sabrán todo lo que yo te he dictado a ti y que he relatado verás de los principios, los tiempos previos, los tiempos de antaño,
y la gran calamidad será conocida en lo sucesivo como las palabras del señor Enki. Y habrá un libro de testimonios del pasado y un libro de direcciones del futuro, pues el futuro en el pasado se halla y lo primero también será lo último. Y hubo una pausa y tomé las tablillas y las puse una a una en orden correcto dentro del cofre, y el cofre estaba hecho de madera de acacia con incrustaciones de oro en el exterior. Y la voz de mi señor Enki dijo: ahora cierra la tapa del cofre y fija el cierre, e hice como me indicó. Y hubo otra pausa y mi señor Enki dijo: y en cuanto a ti, Endupzar, con un gran Dios has hablado, y aunque no me hayas visto en mi presencia has estado. Por tanto estás bendecido y serás portavoz ante el pueblo. Los amonestarás para que sean justos, pues en ello estriba una buena y larga vida, y los confrontarás, pues en el plazo de 70 años se reconstruirán las ciudades y las cosechas volverán a crecer. Habrá paz, pero también habrán guerras. Nuevas naciones se harán poderosas, reinos se levantarán y caerán. Los dioses de antaño se apartarán y nuevos dioses decretarán los hados. Pero al final de los días prevalecerá el destino, y ese futuro se predice en mis palabras acerca del pasado. De todo ello, Endupzar, a la gente le hablarás. Y hubo una gran pausa y un silencio, y yo, Endupzar, me postré en el suelo y dije: pero ¿cómo sabré qué decir? Y la voz del señor Enki me dijo: habrá señales en los cielos, y las palabras que tengas que pronunciar vendrán a ti en sueños y en visiones. Y después de ti habrá otros profetas escogidos, y al final habrá una nueva tierra y un nuevo cielo, y ya no habrá más necesidad de profetas. Y entonces se hizo el silencio, y las auras se extendieron, y el espíritu me dejó, y cuando recobré los sentidos estaba en los campos de los alrededores de Eridu. Enki le dice a Endupzar que va a escribir durante 40 días porque ese es el número sagrado de entre los dioses. Pues Enki era 40, Enlil era 50 y Anu era 60. Eso se sabe más o menos por las líneas de cuernos en los cascos de cada quien. Anu tenía más o menos 6 líneas, 60. Enlil 5 líneas, 50, y Enki 4 líneas, 40. Los hijos de Enki y Enlil, pues los primogénitos, también tenían números, y estos eran los que iban a suceder. En el caso de Enlil, él era el que iba a reemplazar a su padre, y el hijo de Enlil, Ninurta, es el que iba a reemplazar a Enlil. Por eso eran las peleas entre estos dos clanes de Enki y Enlil, por la hegemonía. Y la hegemonía de Nibiru, o el que va a mandar siempre, va a ir por el lado de Enlil. Primero Enlil, después Ninurta, y así sucesivamente. Y si Ninurta tiene otro hijo, pues va a ser el que mande en Nibiru. Bueno, Enki también le dice a Endupzar que ahí tiene una mesa, y en esa mesa está lo que necesita para escribir. Que hay tablillas en lapislázuli y un estilo o esfero, pero que ese estilo de esfero es como, desde mi punto de vista, es un rayo láser. ¿Por qué? Porque Endupzar le dice a Enki: pero es que yo no veo por ningún lado ni tablillas en barro, ni barro húmedo para poder escribir en esa escritura cuneiforme. Cuando terminó de escribir lo que le dictó Enki, Enki le dice a Endupzar que haga su propia atestación y la ponga junto a las tablillas que él dictó, y la depositen en un cofre en madera con incrustaciones en oro. Yo podría preguntar y decir: ¿no sería esa caja el Arca de la Alianza? Que podría contener prácticamente esto que estamos estudiando, pues los secretos que se saben de lo que nunca se contó en la historia de la Tierra realmente, o esa historia que se perdió por las inundaciones, o la biblioteca de Arsurbanipal, o cuando se quemó la biblioteca de Alejandría. Podría ser, ¿no? Enki también le dice a Endupzar que lo que él dijo y escribió, pues que Endupzar lo diga,
Y así de esta forma diríamos que Endupzar se convierte en el primer profeta. Y recordemos que Isaías también era un profeta. Ahí puede haber otra relación también. Enki quería que se transmitiera todo esto a los humanos porque recordemos que el pasado es el futuro de la humanidad. Y eso lo dice es porque cada vez que cruza Nibiru, pues causa problemas en la Tierra y en los planetas del sistema solar que podrían llevar prácticamente a la destrucción del ser humano y por qué no de la Tierra. Después Endupzar se quedó dormido y él dice que despertó en los alrededores de Nibiru. Y a partir de este momento es que Endupzar empieza a transmitir la información de lo que pasará cuando llegue Nibiru, o por lo que le dictó el dios Enki. Y que por cierto Nibiru se representa en una forma de una cruz. Y Nibiru significa planeta de cruce, o sea que cruza cada 3600 años por nuestra órbita del planeta Tierra. Esto lo vamos también a ver más adelante de cómo Nibiru chocó contra un planeta que estaba entre Marte y Júpiter y se llamó Tiamat. A partir de ese planeta llamado Tiamat es que se formaría el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y la otra mitad de ese Tiamat es los que se convertiría en nuestro planeta Tierra. Tiamat también tenía unas lunas y esa mitad que se quedó acá con la Tierra pues es la luna. Bueno, y hasta ahí la atestación. Ya vamos a empezar con la primera tablilla, y en esa primera tablilla vamos a ver las guerras del norte y del sur de Nibiru, todo por la hegemonía de quién es el que manda en ese planeta, cómo se unificó y las normas de dinastías para que el que accediera al trono, dónde está ubicado Nibiru en el sistema solar, por qué la atmósfera de Nibiru provocó cambios y qué se necesitaba para poder sanar la atmósfera de Nibiru. También vamos a mirar sobre Alalú, que es un usurpador al trono. Alalú pelea con Anu, pero después Alalú al verse derrotado roba una nave espacial y escapa de Nibiru. Recordemos que Alalú fue el primero en llegar a la Tierra. Fue por destino, por suerte o por hado. Entonces vamos a mirar eso y ya empezaremos en el próximo video con la primera tablilla del libro perdido de Enki.